Bueno, hoy vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 16, para terminar la historia del rey Asa. Entonces al capítulo 16 de Segunda de Crónicas. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasá, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para cortarle toda comunicación a Asa y al rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí que yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasá, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey de Asad, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron a Gión, Dan, Abel, Maín, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasá cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasá edificaba, y con ella se edificó a Jeba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente a Ananí, a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Judá tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Bueno, aquí nosotros podemos recordar los dos capítulos anteriores, el capítulo 14 y el capítulo 15, cómo Asa era ese rey que nosotros quisiéramos para cualquier nación. Un hombre que llegó y que hizo lo recto ante los ojos del Señor, un hombre que motivó al pueblo a buscar a Dios, que motivó al pueblo para que cumplieran la ley del Señor, un hombre que se animó en el capítulo 15 a seguir haciendo la obra del Señor y a motivar a un gran avivamiento al pueblo. Pero resulta que después de todo esto que aconteció en el capítulo 26, después de que años habían pasado de haber hecho todas estas cosas buenas, de haber encontrado esa gran victoria, nos encontramos con una sorpresa en la vida del rey Asa. Y es por eso que titulé esta prédica: no vivamos de las victorias pasadas. En el primer versículo encontramos la lucha por el poder, y dice que en el año 36 del reinado de Asa subió Baasá, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para cortarle toda la comunicación. Aquí estamos viendo que Baasá ganó ventaja en los días de Asa.
porque bloqueó efectivamente la ruta principal de Judá en la ciudad de Ramá. Y él esperaba con esta presión militar forzar al rey Asa a hacer algunas cosas que no le iban a convenir. El objetivo también era evitar el acceso de Jerusalén por motivos religiosos y motivos comerciales. Y nosotros sabemos que las luchas de poder en el corazón del ser humano son devastadoras, y aquí encontramos la lucha por el poder y encontramos la lucha por mantener a veces cosas, y todos sabemos que tenemos que luchar. Pero nuestras luchas deben de ser legítimas. Encontramos que el rey Asa tuvo luchas y guerras que luchó legítimamente y que las pudo ganar, pero en este capítulo de la Escritura yo creo que vamos a ser tocados con un poco de tristeza por ver lo que aconteció. En el versículo 2 encontramos el desliz y la falta de fe del rey Asa. Recuerden que venimos de ver un hombre con mucha fe, un hombre que se anima, que se motiva a hacer todo por Dios, pero pasa el tiempo y no sabemos realmente qué fue lo que le pasó al rey Asa, aunque podemos de pronto imaginarnos qué fue lo que le pasó. ¿Qué le pasa a un hombre cuando pierde la fe? Se distrae, deja perder lo que ha ganado, no tiene permanencia. Tal vez esa advertencia que Dios le había hecho en el capítulo 15 de que estuviera constante, y esa advertencia que le hizo a través del profeta de que si él lo buscaba, lo encontraría, tenía mucho que ver con lo que pasa en este capítulo 16. Y dice en el versículo 2, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Asiria. Encontramos algo muy triste en un hombre que se había constituido en un hombre fiel para con Dios, un hombre que había llevado los tesoros que había ganado en la guerra. Recuerden que ellos decidieron ir y entregar los tesoros en la casa del Señor, y reconocer que si eso lo tenían, lo habían tenido y lo habían recibido de parte de Dios, y ellos querían honrar a Dios entregando los tesoros en el templo. Pero aquí nos encontramos con que en medio de la necesidad ya no estamos encontrando un hombre que en los capítulos anteriores buscó a Dios, oró y clamó a Dios reconociendo que él era incapaz de ir contra ellos y pidió que lo ayudara. Aquí nos encontramos con un hombre que se desliza, con un hombre que le falta fe, y empieza con algo que es preciado y con algo que es puro, con algo que cualquier sacerdote que tema a Dios no haría, y es que utiliza los tesoros de la casa de Dios y va y los saca. Y vamos a mirar que él los saca para dárselos a un rey impío. Y es tremendo lo que Asa llega a hacer en aparte de su vida. Él lo retira para que el rey Ben-Hadad lo apoye en la guerra. Aparentemente, Baasa, rey de Israel, no podía hacer el frente a Judá por sí solo y necesitaba el apoyo de Siria. Y Asa podía hacer lo que quisiera con lo que le pertenecía a él, pero no con lo que le pertenecía a Dios. Dice que él sacó los tesoros de la casa de Dios y que sacó los tesoros que tenía en su casa. Él podía haber sacado los tesoros que tenía en su casa para hacer lo que él quisiera,
Lo que él no podía hacer era hacer uso de los tesoros de la casa de Dios, un mal uso de los tesoros de la casa de Dios para lo que él quisiera. Pero tomó del tesoro que pertenecía a la casa del Señor y se lo dio a Benadá para sobornarlo, porque realmente eso fue lo que hizo Asa. Quiso sobornar al rey y le dijo, mira, de antemano yo te envío el dinero, claro, si yo te envío los tesoros, él le estaba asegurando un sí del rey, él estaba sobornándolo para que se pasara de su lado y rompiera rompiera el pacto que tenía con Siria y se fuera para el lado de él. ¿Pero qué provocó esto? El dinero que él envió. Así Dios fue robado porque realmente los tesoros de la casa del Señor fueron robados para que un rey incrédulo como Asa se convierta en ese momento, pudiera encontrar una ayuda en un brazo de carne. Y de ninguna manera se justifica en la presencia del Señor la manera incorrecta de usar lo que llega a la casa de Dios. En ese tiempo era oro y era plata. Y él se creyó con el derecho. ¿Qué podemos ver aquí? Que en la vida del rey Asa había caído un velo, había caído tal vez dureza, apatía, indiferencia. Tal vez él había dejado por mucho tiempo de entrar en la presencia del Señor, de necesitarlo. Ya estaba, tal vez había pensado que esa gloria le iba a durar para siempre y que no necesitaba conservarla, que es la gravedad de lo que a nosotros como seres humanos nos pasa. Pensar que la gloria de hoy no va a terminar. Pensar que la gloria de Dios no hay que cuidarla, que lo que hoy tenemos, ya tenemos el derecho de tenerlo y va a tener que estar ahí y no cuidarlo. No cuidar nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, que debe de ser diaria. Aquí miramos que él hace entonces ese mal uso del dinero y lo pone en manos de un rey impío, lo que era de Dios, lo que era de su casa, porque recordemos que Dios da un derrotero muy claro en la palabra de para qué llegan los dineros a la casa del Señor, para qué llegan los tesoros y cómo deben de ser distribuidos. Entre ellos son para el sostenimiento del templo, sostenimiento de los sacerdotes, ofrendas a las personas que están necesitadas dentro de la comunidad y ayudas a los pobres. Ese es un derrotero corto de lo que podemos mirar que se puede hacer, pero no para hacer lo que Asa hizo. Si bien el mismo rey Asa y su padre Abdías habían dado oro y plata porque ellos habían decidido honrar a Dios también con el dinero, porque en su tiempo Asa y Abdías habían reconocido que Dios era su proveedor y que Dios era su refugio, que Dios era su fortaleza, que Dios era su ayudador. Y ellos habían dado oro y plata para el templo de Dios. Pero el principio que se manifiesta en lo que ha sido dado para la casa del Señor es que ya no es más nuestro. No podemos, si yo voy y le doy algo hoy a alguien, ya eso no es mío, ya yo no tengo por qué pedirle a nadie que me diga qué hizo con si yo hoy doy 100,000 pesos hoy, yo no voy a ir a decirle a alguien, ¿qué hiciste con los 100,000 pesos? No, no me importa, porque los di y los di para lo que la persona necesita o para la obra que se necesita. Aquí el principio es que yo creo que Asa
creyó que como él había entrado con sus tesoros y Abdías, su padre, también había entregado, él tenía el derecho de ir y volverlos a recoger y volverlos a tomar como él quisiera, pero eso ya no era de él. Eso ya había depositado y había sido consagrado en las manos de Dios. Así que esto nos deja una enseñanza, y es que nosotros como líderes debemos de ser muy, pero muy cuidadosos con lo que llega a nuestras manos, muy cuidadosos con lo que las personas nos ponen, en lo que las personas y aún Dios deposita en nosotros su confianza, porque Dios está entregando ministerios, está entregando en nuestras manos cosas que Él espera que nosotros hagamos un buen uso de ellos. En el siguiente versículo hay una alianza pecaminosa y Asa le dice a Basá: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. Pero nosotros recordemos que el Señor dice: no os unáis en yugo desigual. El primer error que él comete y el error más grande que él puede cometer es ya no buscar a Dios. Es buscar su confianza en la mano de un hombre. Su fuerza y su confianza es buscar ayuda en brazo de carne. El tercero, tocar las cosas de Dios. Lo que es santo no puede ser profanado. Y en esta parte de la escritura, hacer una alianza con un hombre impío, porque el Señor dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Aquí podemos ponerle el título que a veces el fin no justifica los medios que nosotros a veces queremos usar. Y es que Asa estaba intentando hacer algo bueno. Lo que Asa quería era bueno. Él quería que el trayecto para las personas, para todo el norte de Judá estuviera abierto. Eso era bueno, no había ninguna maldad en querer proteger a su pueblo y en querer que ellos siguieran teniendo acceso y entrada. Pero lo que no fue correcto era que su objetivo fue bueno, pero su método fue completamente equivocado. Y dio el tesoro de la casa de Dios al rey pagano e hizo alianza con un rey y se olvidó de la alianza que había hecho con Dios. Él parece que se le olvidó el pacto que había hecho con Dios y lo que había recibido de él. Y prefiere apoyarse en un rey pagano, en un rey que más tarde él se tendría que arrepentir de haberse acercado a ese enemigo para que le ayudara. Ahora, él ponía su tesoro y su confianza en este rey, y Asa se daría cuenta que Ben-Hadad y Siria eran peores que los enemigos de Israel para él. No podemos imaginar cuánto puede dolerse el corazón de Dios ante los momentos en que nosotros defraudamos el corazón de Dios de tantas y de tantas maneras. Yo leyendo esta historia, yo pensé: no me puedo imaginar cómo se dolió el corazón de Dios, porque Dios siempre estaría esperando y esperaría de Él y esperaría de cualquiera de nosotros que nosotros tuviéramos memoria, que Él recordara y que nosotros también recordáramos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios
había sacado victorioso a Asa con aquel ejército grande de Etiopía, que recordemos que era numeroso y que él mismo dijo, yo no voy a poder hacer frente a este ejército tan grande. Y pone su confianza en Dios y miramos cómo Dios sale a su encuentro y este hombre gana esta batalla de esta manera tan hermosa. Recordemos también que ellos regresaron cargados de un gran botín y se le olvidó todo. Y es que en la medida que pasa el tiempo y nosotros nos volvemos personas apáticas a Dios, en la medida que pasa el tiempo y nosotros tomamos un milagro como si fuera Dios, corremos el riesgo de perder a Dios. En el camino lo perdemos, porque un milagro no es Dios. Dios es un Dios de todos los tiempos. Dios es un Dios de todos los días, el Dios de mis victorias y el Dios de mis tristezas, el Dios de mis risas y el Dios también de mis alegrías. Pero Asa pasó el tiempo y este hombre se olvidó. Se le olvidó de dónde Dios lo había traído, se le olvidó que había provocado su victoria, que había provocado la riqueza para su vida, quién le había dado todo lo que él era y todo lo que él había tenido. No podemos imaginarnos, yo no me alcanzo a imaginar cómo cayó él en tanta incredulidad después de haber visto la historia de él, su historia anterior. Él avanzó, pero él siguió avanzando y los años avanzaron para él, pero no avanzó su vida espiritual, porque él se llenó de incredulidad. ¿Cuáles son las enseñanzas? Las enseñanzas de esto es que la fuerza de ayer no nos sirve para hoy. La escritura dice que los que confían en Dios tendrán nuevas fuerzas, pero el Señor promete darme un pan cada día, promete darme cada día las fuerzas de cada día, las fuerzas que Él me dio para hoy no me van a servir para mañana. Lo único que nos sirve son las fuentes frescas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios cada día y esa fuente de Dios fluye a través nuestro cada día, cada día. ¿Qué nos pasa a nosotros como seres humanos? ¿Por qué nosotros ganamos y perdemos? Porque nosotros no somos hombres y mujeres constantes. Porque hoy estamos muy bien y mañana mal, hoy tenemos mucho fuego en el espíritu. Asa tenía un fuego, Asa se animó, Asa pasaba algo y él se animaba, le dieron el reinado y estuvo animado. Después volvió la palabra del profeta y volvió y se animó. Pero los verdaderos discípulos no andan necesitando que nadie los anime, ellos mismos se animan. No andan necesitando que nadie, que nadie les ofrezca un tiempo especial. Ellos ofrecen un tiempo especial a Dios. Esa es la gran diferencia. No había que pedir ayuda a nada, porque Asa sabía que cuando él obtuvo todas aquellas victorias que Dios le dio, él no necesitó de nadie, de ningún brazo de carne. Él no necesitaba haber llamado a Ben-Hadad, rey de Asiria, ni pedirle ayuda a ninguna nación vecina. Él parece que no estaba completamente convencido de que poner su confianza en el ser humano traería mucho mal para él.
Recordemos lo que dice la Escritura, que maldito el hombre que confía en el hombre. Vemos a un rey como Asa declinando su fe. Aquí empieza un declive en su vida, o ya había empezado, y aquí simplemente se manifiesta con las decisiones que él toma. En los versículos 4 y 6, el éxito del plan de Asa consistió en Ben-Hadad con el rey de Asa y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron a Gión, Dan, Abel, Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Asa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se lo llevaron de Ramá, y se llevaron de Ramá la piedra, la madera con que Asa edificaba, y con ella edificó Jehová y Mizpá. Aquí dice entonces que Ben-Hadad consintió con el arreglo que le estaba proponiendo el rey Asa. Ni corto ni perezoso tomó el dinero, porque eso fue la música adelantada para el rey Ben-Hadad. Y él toma estos tesoros y consiente en esta alianza. Y entonces envía capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel. Y el rey pagano Ben-Hadad nosotros vemos que tenía cierto poder y debido a los tesoros y bajo la alianza con Asa, utilizó su poder a favor de Asa. En el versículo 4 y 6 dice que oyendo esto Asa cesó de edificar y abandonó su obra debido a la intervención del rey de Siria. Y la obra de Asa de separar e impedir el paso a los fieles de Israel se frena. Podríamos entonces aquí decir que hubo como una especie de triunfo. En realidad hubo un triunfo. Y lo que Asa planeó resultó bien, aparentemente. Podríamos decir que toda esa confianza que él había puesto en Asa había resultado porque él sí le había ayudado. Y hoy esto nos hace reflexionar sobre que hoy también hay algunas personas que miden las cosas por el resultado y no por su esencia, por lo que pasó, sino por el resultado. Si hay una persona que hace algo malo y prospera, hay muchos que están pensando, ay, cómo prosperó, todo en la vida de ese hombre va muy bien. Y concluyen que todo va bien porque obtuvo una victoria. Así somos nosotros los hombres. Medimos todo desde una vista ciega y desde un punto supremamente equivocado. Pero nosotros sabemos que hay provisiones que también vienen del diablo, como vienen también de Dios. Nosotros lo sabemos. Las cosas que parecen tener éxito pueden convertirse en cosas demasiado desastrosas en nuestra vida y demasiado desastrosas en nuestra vida de fe. Esto es algo muy doloroso. Miren todo lo que aquí está pasando y todo lo que nosotros tendríamos que aprender de este personaje, tanto bueno como no repetir aquellas cosas malas que radican en un abandono espiritual, en una decadencia espiritual. En el versículo 7 y 9 encontramos la reprensión de Dios contra el rey de Asa. Y dice, el mensaje de Ananí,
El vidente, en aquel tiempo, vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Asiria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Asiria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, él los entregó en tus manos. Y aquí el profeta le está recordando a Asa cómo fue que él obtuvo la primera victoria y le está recriminando, le está exhortando y le está diciendo es que recuerda muy bien quién fue el que te dio, por qué buscaste una mano de carne, por qué buscaste un hombre para que te ayudara. ¿Por qué no te apoyaste en Jehová, Dios de los ejércitos? Porque fue Él quien te dio la victoria con los etíopes, que eran un ejército numerosísimo y con muchos carros. Y dice, él recuerda que Dios se los entregó en su mano y que él no tuvo nada que ver con esa victoria, que Dios peleó la batalla de él. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para él. Y le dice esta frase, locamente has hecho en esto. Y le dice locamente porque esto era un desacierto que él usa la palabra locura. Locura es que no hay ninguna cordura en la vida del rey Asa en esto que él decidió. Y aquí está el resultado de lo que el rey Asa trae para él y para el pueblo. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El vidente Ananí, no sabemos mucho sobre este profeta porque no es un profeta muy mentado, y aunque se mienta en Reyes, que también su hijo era profeta. Y él le dice que por cuanto él se ha apoyado en el rey de Siria y no se apoyó en Jehová Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de sus manos. Y él le está diciendo, mira, yo te iba a dar la victoria con este rey de Siria, ahora tú pactaste con él y él va a ser peor que los de Israel contigo, y él va a ser tu aguijón, porque yo te pensaba dar la victoria contra estos que son mucho más grandes, pero porque tú hiciste esto, ahora la guerra viene mucho peor y tú vas a tener que sufrir toda esta pérdida. Esto fue una completa sorpresa para Asa, que creía que el enemigo principal era Israel, debido a que a la agresiva construcción que Ben-Hadad estaba haciendo. Y tuvo éxito al obtener ayuda de Siria contra Basad de Israel. Él tuvo éxito, pero son de esas glorias que después uno tiene que llorar. Hay de esas glorias que se convierten en amargura, de esos triunfos que se convierten prontamente en derrota, de esas risas que se convierten después en ay. Y eso fue lo que le pasó a Asa, porque él falló al no ver lo que Dios veía, que el enemigo más grande de él eran los de Asiria. ¿Qué podemos ver aquí? Es que el compromiso moral a veces nos ciega para ver quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Los compromisos que a veces nosotros tenemos nos ciegan para ver que hay personas que se acercan a nosotros
o a nuestra propia vida y se acercan aparentemente para ayudarnos, pero resulta que son nuestros peores enemigos. Y es que cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en hombres, esto suele pasar. Suele pasar cuando nuestra esperanza no está primeramente puesta en Dios. Asa se olvidó de que el mismo Dios que le había dado la victoria sobre ese enemigo más grande que eran los etíopes, también era capaz de darle la victoria sobre los de Siria. Y dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, y aquí hay una imagen muy hermosa de Dios, no solamente pasando una vista rápida sobre la tierra, sino que el profeta dice, porque los ojos de Dios contemplan, y esa palabra contemplar es que Dios pasa su mirada sobre cada uno de nosotros para mirar nuestro sufrimiento, para mirar nuestro dolor. Él no pasa por alto lo que nosotros estamos viviendo. Él contempla toda la tierra y no solamente nos contempla, sino que Él nos quiere ayudar. Pero ¿a quién quiere ayudar? ¿A quién quiere ayudar y a quién decide Dios venir para ayudarlos? A aquellos que están, que tienen un corazón perfecto para con Él. Él dice, para mostrar su poder a favor de todos los que tienen un corazón perfecto para con Él. Dios quería mostrar la fuerza, Dios quería mostrar el favor al rey Asa y también a su pueblo, pero él se encuentra con un rey que ya no es el mismo, él se encuentra con un rey incrédulo y con un pueblo que festeja una gran victoria. A costa de lo que sea. Están festejando, ellos festejaron la victoria y amaban al rey Asa, y era que él había hecho méritos para el amor. Pero aquí él no fue un ejemplo para el pueblo. Y el pueblo siguió el mal ejemplo de él. Aquí es donde nosotros podemos meditar si en algún momento nosotros estamos obligados a seguir a un líder en sus malas acciones. Si el pueblo tiene que seguirlo, subyugarse o someterse a un líder que está yendo totalmente en contra y que está dando triunfos paganos al pueblo, triunfos que no vienen de Dios. En toda la tierra no hay un solo lugar, decía un hombre de Dios, un solo lugar tan solo, un corazón tan entenebrecido como para escapar de los ojos de Dios. Aquí que encontramos que el problema no era la fuerza de Dios ni la disposición de Dios para utilizar la fuerza a favor del pueblo y a favor del rey Asa. El problema fue que Dios se encuentra en la deslealtad, el olvido, la infidelidad, la traición, porque esto es tomado como traición, del corazón del rey Asa y del pueblo del reino de Judá. Porque de aquí en adelante, le dice el Señor a Abraham, más guerra contra ti, debido a la necia confianza que Asa puso en ese rey pagano, debido a su rechazo a Dios. Dios traería más guerra sobre ellos. En un solo momento Asa sacrificó los resultados de su propia piedad, de su propia fe,
y los resultados del pueblo para el pueblo. En un solo instante, él renunció a la bendición de Dios para cobijarse en el favor de los hombres. Su más grande desviación fue haberse apartado de Dios colocando su confianza en un hombre. Asa rechaza el mensaje de Ananí. Encontramos ya al final que él no para de tomar malas decisiones, y es que cuando perdemos a Dios de vista, las malas decisiones están ahí. Cuando no tenemos a Dios, no tenemos luz que nos alumbre ni guía, ni quien guíe nuestro camino. En el versículo 10 dice, entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Miren lo que hace aquí. No solamente echa mano a recursos, sino que aquí Dios vuelve y les tiende la mano a ver si este hombre cae en cuenta, y le envía al profeta y lo rechaza. Se enoja contra el profeta que viene de parte de Dios, que era la única alternativa que él tenía de arrepentirse y decir, sí, locamente yo he hecho, lo que tú estás diciendo es cierto, me arrepiento. Lo echa en la cárcel porque dice la escritura que él se encolerizó grandemente a causa de esto. Y no solamente esto, sino que oprimió a todos aquellos que estaban caminando bien con Dios. Ya entonces empezó a que le estorbaran todos aquellos que caminaban bien con el Señor. Y empezó a oprimirlos a ellos porque tal vez ellos le recordaban que él había actuado mal y ellos no estaban de acuerdo con lo que había hecho con el profeta y no estaban celebrando una victoria porque no tenían nada que celebrar, porque cuando hacemos algo malo y nuestro triunfo y nuestra victoria está cimentada en maldad, no tenemos nada que celebrar. Eso deberíamos entenderlo siempre, y podrían entenderlo la mayoría de las personas, pero es la lejanía de Dios la que nos enceguece. Se enoja, lo echa a la cárcel, oprime a las personas que están queriendo hacer, como abrirle los ojos a esas personas de Dios que no están de acuerdo con lo que está pasando. Y hay un versículo en la escritura que a mí me gusta mucho, que mejor son las heridas del que te ama que los besos inoportunos del que nos odia. Y a veces nosotros preferimos los besos del que nos odia que las verdades del que nos ama. En vez de tomar en su corazón este mensaje de Dios y humillarse, el rey Asa atacó al mensajero. En vez de humillarse, se encolerizó. Y Asa muestra la tragedia de un hombre que gobierna bien cuando busca al Señor durante sus primeros años, pero la triste derrota de la falla de un rey que deja a Dios en sus últimos años y confía y pone toda su esperanza en un hombre. Él se niega a escuchar la corrección de Dios, se desconoce cuál fue el castigo exacto que él le dio a Ananí, al profeta. Se desconoce porque no se dice, tal vez estuvo en prisión por mucho tiempo y todo lo que oprimió a aquellos que no estaban de acuerdo con él.
El triste final de Asa lo encontramos en el versículo 11 y 14, dice, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y en Israel, y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, y durmió Asa con sus padres, y murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Asa enfermó gravemente de los pies. Esto sucedió después de que él se negó a escuchar la voz del profeta. Después de que él se negó a escuchar la voz del profeta, Asa dice que iba caminando y ya no podía caminar, se encalambró y empezó a enfermarse, y se enfermó de gravedad. Y dice que tampoco en su enfermedad él buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Y esto no lo podemos tomar radicalmente. Y es que nosotros primero tomamos nuestra confianza en Dios y ponemos nuestra confianza en Dios. Esto no nos está eximiendo de que nosotros tenemos que hacernos chequeos, de que si hay algo que nos tenemos que hacer, una operación, hay que hacérsela, pero nuestra confianza primera debe ser en Dios. Asa no tuvo ninguna confianza en Dios y buscó solo a los médicos, y dice que él murió. Algunos comentaristas bíblicos aseguran que después de todo esto Asa se arrepintió y que dio muestras de arrepentimiento, tal vez porque por el final en cómo lo entierran, tal vez el pueblo pudo llegar a ver algo en él, el pueblo lo apreciaba y él fue sepultado con una gran honra. No sabemos en realidad si esto fue así. Los capítulos finales de la vida del rey Asa son desalentadores. Aquí estaba un hombre involucrado en un notable periodo de confianza en Dios y una gran victoria, la renovación de un pacto y un gran avivamiento. Y en su final, Asa fue un hombre que no terminó bien. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la incredulidad, la dureza contra Dios, la presión contra el pueblo y la enfermedad. Esto nos puede llevar a reflexionar que la edad y el tiempo no necesariamente son los mejores conductores. Solo son si nosotros seguimos teniendo fe en Dios, y solo son si nosotros seguimos corriendo hasta el final. Por eso el apóstol Pablo, al finalizar sus días, expresa algo que yo amo. He corrido la buena carrera, he librado la batalla de la fe y he guardado esta fe hasta el final. Por lo demás le espera esa corona incorruptible de Dios. Esto lo podemos culminar con una frase que podemos componer como no es tan importante lo que nosotros iniciamos, sino lo que terminamos. Lo que se constituye en victoria para nuestra vida es lo que iniciamos y terminamos. El resto en nuestra vida simplemente es una pérdida. Lo que usted y yo iniciamos y no terminamos se llama derrota y pérdida. Lo que nosotros iniciamos y terminamos se constituirá siempre en una victoria para nosotros. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy queremos darte las gracias, Dios mío, por esta palabra.
Te damos gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, tú nos muestras todas aquellas cosas, Señor, dignas de nosotros imitar. Aquellas cosas, Señor, que traen fuego a nuestro corazón y hacen que nosotros nos levantemos motivados y sigamos corriendo esta carrera de fe y guardarla hasta el final. Pero también, Padre, queremos agradecerte porque las historias también están marcadas de grandes equivocaciones que se constituyen en nuestra vida como una alerta, en una exhortación, Señor, para que nosotros no cometamos los errores que estos hombres cometieron. No sabemos si el rey Asa al final, Dios mío, buscó tu rostro, pero sí sabemos que aprender de él. Lo primero de su vida fue glorioso y la gloria tuvo que ver con creer en ti, con depositar su confianza en ti, con buscarte y motivar a todos los que están a nuestro alrededor a que te busquen y a que guarden tus mandamientos. Y esa palabra buscar es hacer diligencia para hallar. Y eso no puede faltar en nuestra vida como creyentes. Porque tú dices, buscad y hallaréis, y tocad y se os abrirá. Es algo, Señor, que no queremos que salga de nuestro corazón y que caiga en el olvido. Queremos que esta palabra, Señor, quede completamente arraigada en nuestro espíritu y recordada en nuestra mente y escrita en las tablas de nuestro corazón, Señor. Padre Santo, no queremos, Dios mío, quedarnos con una victoria, pensando que esa victoria está asegurada y que esa victoria nos aseguró que tú estarías para siempre con nosotros. Las victorias nos aseguran que tú nos das esas victorias, pero no nos asegura que tú vas a permanecer allí. Porque lo que hace que tú permanezcas en nuestra vida, en nuestra constante búsqueda, devoción y amor por ti. Padre, hoy, como en algunas partes de la Biblia, nos causa tristeza esta historia de un rey fiel, de un rey devoto, que termina incrédulo y apático hacia ti. Padre, por favor, ayúdanos a recordar este episodio, esta historia. Ayúdanos, Señor, a buscarte con fervor cada día de nuestra vida. Aun cuando tengamos esas grandes victorias que si nos entristecen a nosotros, Señor, cuando vemos que alguien obtiene un regalo de parte tuya y no vuelve, Señor. ¿Cómo será tu corazón? ¿Cómo será lo que se defrauda tu corazón al ver, Padre Santo, que un rey al cual tú le diste todo, después terminó no creyendo en nada, con todo lo tuyo, pero sin nada de ti? No queremos, Señor, tesoros en nuestra vida a ese precio, al precio de perderte, Dios, al precio de no tenerte en nuestra vida, Dios. Te queremos a ti, nuestro único Dios verdadero y grande. Ayúdanos a apreciar tu presencia más que todos los reinos del mundo, más que todos los tesoros de la tierra. Y si bien es cierto, Señor, que nos has llamado a que nos amemos y confiemos los unos en los otros, nunca nos has llamado a poner nuestra esperanza ni nuestra confianza en la ayuda de un brazo de carne.
Solo en ti está nuestra confianza. Y no queremos desagradar tu corazón, Señor, en ningún momento. Tú eres nuestro médico, a pesar de que hay médicos y que los visitamos, Señor. Siempre estás tú por delante. Siempre habrán sacerdotes que nos hablen de ti. Pero siempre tú estarás por delante. Padre, gracias. Porque hoy nuestros ojos se pueden poner en ti y no queremos desviar nuestra vista de ti. Ayúdanos para no fallarte, porque al rey Asa le cae el dicho popular que el que esté firme mire que no caiga. Señor, no queremos sentirnos tan confiados en nuestra vida para dejarte de buscar y para pensar que estamos sobrados, que sabemos la Biblia toda y que todo lo entendemos de ti, Señor. Pretendemos cada día no saber nada para poder buscarte cada día como si fuéramos recién nacidos, Señor. Como si tuviéramos cada día necesidad de tus pechos, de tu amor, de tu aliento, de tu dirección y de tu cuidado. Muchas gracias por ayudarnos a recordarlo todos los días y a no desagradar tu corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y si en algún momento, Señor, nosotros hemos corrido a buscar una ayuda en alguien antes que a ti, perdónanos. Hoy sabemos, Señor, que primero te buscamos a ti. Nosotros como pastores, Dios mío, esperamos que el pueblo te haya buscado primero a ti y que al sentarse con nosotros, tú estés confirmando lo que le has dicho a sus corazones a través nuestro. Gracias por llevarnos a ti, Señor, cada día. Y ser tan fiel y tan bueno con nosotros, Señor. Por contemplar nuestra vida y no estar ausente de nuestra tristeza. Porque tú contemplas a aquellos que caminan recto contigo y los ayudas. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.